Hola amigos, mi nombre es Carlos y en este vídeo voy a hacer un armario que vamos a embutir entre dos paredes. Este armario lo voy a hacer de dos puertas correderas. Lo podía haber hecho con puertas abatibles, pero lo voy a hacer con dos puertas correderas. Aquí tenemos una parte del plano de la vivienda, precisamente lo que es la habitación de matrimonio. Y vemos que aquí tenemos un hueco y aquí también tenemos mucho espacio. Pues va a ser donde vamos a poner los armarios. Aquí vamos a poner un armario que va a ir entre dos paredes y aquí otro armario que vamos a ponerlo a la medida que queramos. Este armario lo explico en otro vídeo. Este irá con puertas abatibles y se hace de una manera. Ahora nos vamos a centrar en este armario de aquí. Este armario de aquí que va a ir empotrado entre las dos paredes. Nos vamos a tener que ceñir a las medidas que tenga el hueco. Esta es la habitación y esto va a tener una medida. Y donde luego acoplaremos nuestro armario. Aquí hay un detalle que os lo explicaré según vamos avanzando. Este sería el hueco donde vamos a poner nuestro armario. La verdad es que cada maestro pues tiene su forma de hacerlo, pero lo importante es tomar las medidas. Vamos a tomar las medidas de altura, la longitud y el fondo. Esta medida vamos a tomarlas en varios sitios porque las paredes normalmente suelen estar descuadradas. Ahora con el pladur vienen bastante rectos y no varían las medidas, pero por si acaso vamos a medir en varios lugares. Y de esta medida, al ser una cosa que tenemos que empotrar dentro, vamos a coger la medida más pequeña, que es con la que nos vamos a quedar. Luego, pues como digo, cada uno tiene su forma de hacerlo. Una forma de hacerlo sería, pues poner un nudillo y luego forrar el armario, pues como explico en otro vídeo que se llama Cómo forrar y vestir armarios. La forma de hacer este nudillo, pues la explico también rápidamente. Tendríamos que cortar las tablas a la medida y ya os digo que siempre la medida más pequeña. Sería poner y hacer nuestro recuadro, nuestro nudillo o precerco, como queramos llamarlo. Sería más que montarlo, atornillando todo esto o clavándolo y luego tendríamos que poner la escuadra. Lo ponemos a escuadra y le clavamos unas riostras para que no se nos mueva la escuadra. Haríamos lo mismo en el otro lado y pondríamos otra riostra. Así hasta que se secara la cola que hemos echado para unir estas tablas. Luego cogeríamos el nudillo y lo colocaríamos en su sitio, colocándolo bien a escuadra. Si hay que calzar porque está descuadrada la pared, pues se calza, pero el nudillo lo dejamos bien a escuadra. ¿Que queda hueco por los lados? No pasa nada, eso luego la moldura lo va a tapar. Cuando ya esté fijo y bien sujeto, pues será cuando quitemos las riostras. Y ahora ya tenemos, pues como os digo, como en el vídeo que explico cómo forrar y vestir armarios, pues lo haríamos de esa manera. Otra forma sería, pues, coger el hueco y meter primero los muebles. Metemos el mueble, el otro mueble y pondríamos luego el nudillo. Pero vamos, cada uno lo hace como quiere. En este vídeo os voy a explicar otra forma de hacerlo, pero ya os digo que cualquier forma es buena. En este caso ahora el nudillo, que es de madera maciza, de pino o abeto, pues lo que tendríamos que hacer ahora es ponerle una embocadura donde pondríamos luego el frente. Y lo que es los laterales lo taparíamos con la moldura. En un primer momento pues hice el tutorial con un hueco que era recto. Era un hueco recto y vi que era demasiado sencillo. Así que para hacerlo un poquito más complicado he puesto pues una columna y una viga, porque una vez que vamos a una vivienda pues no sabemos la de cosas que tenemos que sortear. Hay obstáculos que no nos podemos ni imaginar. Por eso voy a poner aquí una columna y una viga para que vayamos cogiendo un poquito de práctica y saber cómo hacer pues estos trabajos, cómo poder evitar todas estas cosas. Bien, pues para empezar, lo primero siempre es coger las medidas, que es lo más complicado, porque montar un armario lo hace cualquiera. Montar armarios es hacer un taladrito y poner un tornillito, eso lo hace cualquiera. Lo complicado de todos los trabajos siempre es tirar de metro. Pues es lo que quiero aquí hacer más hincapié para que quede bien claro. Para coger las medidas, lo mejor es que nos hagamos un croquis en un papel y luego apuntar todas las medidas. Vamos a coger todas las medidas que podamos, las mayores posibles, porque ya os digo que las paredes normalmente suelen estar descuadradas. Aquí vemos las medidas que he cogido yo. Como siempre las exagero un poquito para que quede bien claro los conceptos que os quiero comentar. Y vemos que de las medidas que cogemos, vamos a ver, en los huecos interiores donde tenemos que meter cosas, vamos a coger de las medidas la más pequeña, porque si cogemos la más grande, pues no nos va a entrar, lógicamente. Y de los espacios exteriores, lo que sobresale, pues vamos a coger la medida más grande, porque ocurre lo mismo, si cogemos la pequeña también nos va a pegar y no va a entrar. Así que, por ejemplo, aquí tenemos que mide
1,42 arriba, 1,43 en el medio, 1,44 abajo. Pues cogemos la medida de 1,42. Aquí la viga vemos que también varía la medida. Cogemos la medida más grande. Aquí la otra viga también vemos que varía la medida, pues la más grande. Siempre hacemos lo mismo. En las medidas interiores vamos a coger la más pequeña y en los sobresalientes la más grande. Pues luego vamos a medir también el lateral y ocurre lo mismo. Cogemos las mayores medidas posibles. Vemos que también cogemos de las medidas salientes la más grande. La viga mide 9 de fondo por aquí, 10 de fondo por aquí, pues cogemos la más grande y el costado igual. Como sobresale, pues también vamos a coger la más grande. Nos vamos a ir al otro lado y hacemos lo mismo. Tomamos las medidas. Vemos que este tiene 10 por aquí, 9 por aquí, pues cogemos la medida 10. Esta pared, pues la medida nos va a dar igual, porque vamos a coger la medida esta de aquí, el 61, para que quede recto. Y aquí nos da igual lo que quede. Como queda aquí, nos va a dar igual. Así que vamos a coger la medida que nos obliga la otra pared. Entonces, de todas las medidas que hemos tomado, nos vamos a quedar con las siguientes. Vamos a tener 2,50 de altura, 25 esta viga, 25 por aquí esta otra viga y de fondo 10. El fondo del armario va a ser 61 por aquí y tenemos unos 67 en total de pared a pared. Lo que ocurre es una cosa, que aquí sí podemos rematar con la moldura, pero aquí no, aquí nos va a pegar justamente contra esta pared y no podemos rematar. Así que vamos a separar el armario 7 centímetros de aquí para poder poner luego la moldura. Así que las medidas que nos vamos a quedar van a ser 1,42 interior, 18 de viga y vamos a hacer un mueble de 1,60. La medida total del frente va a ser 1,60 por 2,50. Y haremos el siguiente armario para que nos encaje en el hueco. Y las medidas van a ser las siguientes, las que nos tiene que coincidir con el hueco. Vemos aquí que nos coincide perfectamente. Vamos a tener 2,50 de altura, 1,60, 51 por aquí, 25 de altura y 61. El armario lo vamos a hacer en dos partes, como todos los armarios empotrados lo hacemos en dos partes. Una parte alta y una parte baja. También vamos a ver que por la parte de atrás nos coincide también igual. Tenemos las medidas que hemos tomado del hueco y tenemos las medidas del mueble como lo vamos a hacer. Y también vemos que nos coincide perfectamente. Vemos que la viga tenía 25 por 10. Tenemos que son 2,50 de altura, 51 a este lado. Si vamos analizando medida por medida, vemos que son las mismas. Y como os digo, lo vamos a hacer en dos partes, la parte baja y la parte alta. Aquí es ahora donde nos vamos a comer un poquito la cabeza, en sacar el despiece de las tablas necesarias para hacer este trabajo. Vemos que el tablero lo vamos a usar de 16 milímetros y las traseras las vamos a hacer de 10 milímetros. Como habéis visto en otros vídeos, a lo mejor, pues ya sabéis que el único problema es descontar los gruesos de las maderas. También vamos a necesitar, pues aparte de las tablas para hacer los dos módulos, pues vamos a necesitar unas cajoneras, el frente, los listones para luego separar el mueble, que poder poner la moldura y herrajes varios. Los herrajes varios ya sabemos que eso viene implícito en que los necesitamos, tornillería y demás. Las cajoneras vemos que son de dos fondos distintos. Son 42 de fondo, pues porque aquí tenemos una viga. El otro 52 porque la otra cajonera sí va a ir hasta el fondo. También deciros que si las cajoneras se encargan, lo más lógico es que te las traigan a medidas estándar, vengan de 5 en 5. En vez de 42 será 40, en vez de 52 será 50. Si las hacemos nosotros, pues las haremos a la medida que queramos. Ya sabéis que tenéis un vídeo donde pone cómo se hacen las cajoneras. El frente, pues también se encarga, tú le das la medida del hueco y ya te viene con las guías correderas y las puertas. También lo podemos hacer nosotros. Por si no habéis visto otros vídeos, os explico aquí rápidamente el tema de las medidas. Vamos a ver, 1,90 por 50. 1,90 va a ser la altura de la parte de abajo. 50 va a ser esta tabla de aquí. Va a ser 50 porque como la trasera mide 1 centímetro, pues va a ser 50 más 1 centímetro, 51. Luego tenemos que la viga tiene 10 centímetros, pues ya está. 51 más los 10 son los 61 que queremos que tenga el mueble. 1,90 por 9. 1,90 ya he dicho que es la altura. 9 centímetros, ¿por qué? Pues porque 9 centímetros va a ser la medida que queremos que tenga. Queremos que tenga 10 centímetros, pues son 9 más 1, 10. Esto es que esto todo igual, es muy claro verlo. Aquí en el dibujo se ve perfectamente. Yo os lo sigo explicando, pero se ve perfectamente. 1,56,8 por 60. 1,56,8 por 60 es porque
16 y 16 son 3,2. 3,2 más 56,8 son 1,60, que es lo que queremos. ¿Y 60 de fondo? Pues porque queremos que tenga 61 más el centímetro de la trasera, pues ya está, 61, 60 más 1, 61. 1,56,8 por 52. ¿Por qué no le damos 60? Pues porque le vamos a poner puertas correderas. Y para que la puerta vaya corredera, pues tiene que tener un hueco. Por eso las baldas interiores vamos a hacer a menos fondo, a 52. 1,56,8 por 8. Esta van a ser la parte de abajo, el rodapié y la cornisa para rematar el mueble, para que luego podamos poner la cornisa. Esto sería la parte de abajo, esto está claro. La parte de arriba pues ocurre lo mismo. Sería una de 60 por 60 y una de 60 por 50. Este lado y este lado. Lo que pasa es que los asteriscos son porque hay que cortarle la viga. Hay que recortarle el cacho de la viga. La viga hemos dicho que tenía 25 por 10. Como el mueble hay que armarlo, hay que poner una tabla aquí. Por eso el corte que le vamos a dar a esta tabla va a ser 26,6 por 10. Porque tenemos 25 menos 16 milímetros que tenemos aquí son 26,6. Así lo vamos a ir viendo todo. Luego tenemos 34 por 9, porque esta tabla de aquí sí tenemos la viga y la vamos a recortar. Pero aquí en este lado, este se ve luego mejor. Esto lo vamos a ver mejor. Estas dos medidas las vemos mejor. 1,42 por 9 es esta de aquí. Esta se ve ahora mejor cuando nos pongamos a montarlo. 73,6 por 6,8. Esta tiene que ver con luego las cajoneras, que también lo vamos a ver luego después. 1,3,4 por 52 y 3 de 35 por 52. Estas van a ser las baldas que vamos a poner aquí dentro. Luego, 2 de 2,50 por 7, junto con estas dos de 1,60 por 7. Estas van a ser para luego poner la moldura alrededor. Os haré un comentario sobre este tema. Tenemos ahora las traseras. Traseras van a ser una de 1,90 por 18. Esta de aquí, sin más comentarios. Es la medida que necesitamos. 1,82 por 37,5 y 1,82 por 1,4,5. Si vemos, suman 1,42. 1,42 que es la medida total. La hago en dos partes, pues por una sencilla razón. Pues los tableros que nos venden no nos va a dar esta longitud. Lo normal es que los tableros son de 2,44 por 1,22. Así que 1,42 no nos va a dar. Y la vamos a hacer a esta medida precisamente porque queremos que la unión se quede tapada con las baldas que vamos a poner. Y esta unión no se va a ver. 1,60 por 52 y 1,42 por 35, pues va a ser la trasera de aquí. Esta la vamos a sacar de una sola pieza. Ahora también os explico cómo va a ser el tema. Si el armario fuera recto, pues la medida de la trasera sería 52 por 1,60. 52 es porque 8 centímetros lo vamos a usar de la cornisa. Y 1,60 que es la medida total que queremos. Lo que ocurre es que en esta ocasión pues tenemos aquí una columna y una viga. Y es la que tenemos que salvar. Pues de esta misma tabla la vamos a cortar por aquí, por esta línea, con estas medidas y ya vamos a tener las dos piezas. Esta de aquí, que nos va a hacer falta para la parte de arriba, y esta otra que nos va a hacer falta para la parte de abajo. Cuando nos pongamos a montarlo lo vamos a ver mucho más claro. Bueno, pues ahora nos vamos a nuestra tienda de bricolaje y compramos el material. Compramos este material que nos hace falta y que nos corten las tablas a las medidas que nosotros le hemos dado. Y ya, pues, una vez en casa, pues nos ponemos a montar. Vamos a empezar montando la parte de abajo. Para montar la parte de abajo empezaré poniendo a la base lo que es el zócalo. Y será de la forma de siempre. Primero haremos un taladro y después meteremos un tornillo. Así, otro taladro, un tornillo. Así, lo que nosotros veamos necesario. Depende de la longitud, pues pondremos 3 o 4 tornillos. Después pondremos el costado, el de 1,90 por 60. Será igual. Atornillaremos al zócalo para que nos quede bien fijo y luego también al costado. Un taladro y un tornillo. Así continuamente. Una vez puesto ese lado, nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Un taladro, un tornillo. Esto os comento que ahora mismo lo pongo aquí en vertical para ver la posición. A la hora de montarlo sería horizontalmente, o sobre el suelo, o sobre un banco de trabajo, como nosotros mejor nos apañemos. Después de esto vamos a poner la trasera esta. Ahora ya empezamos a ver por qué sacamos las medidas que sacamos. Esta trasera la ponemos aquí y también la vamos a atornillar. Atornillamos aquí y ya está. Luego al costado, todo alrededor. Y luego la otra tira, también, la de 1,90 por 9. Ya vamos viendo que nos va encajando todo perfectamente las medidas que hemos sacado. También la atornillamos aquí
y luego por el otro lado la atornillaremos también a lo que es la trasera, para que nos quede el armario perfecto. Una vez hecho ya el recuadro, vamos a poner la base de arriba. La base de arriba que, como vemos, en vez de ser del mismo fondo, tiene menos fondo. Tiene menos fondo porque este hueco lo vamos a utilizar luego para que por ahí pueda correr las puertas que vamos a poner. Y haremos lo mismo, atornillar 2 tornillos, 3, lo que nosotros veamos. Depende del ancho que tenga, pues le ponemos 2 o 3 tornillos. Ahora la trasera. La trasera, para ponerla, lo primero que vamos a hacer es ponerlo a escuadra. Para ello lo que tenemos que hacer es medir las diagonales y que estas diagonales tengan la misma medida, tanto en un lado como en el otro. Esto lo conseguimos pues empujando de una esquina, empujando de la otra o tirando de una, lo que nos pida. Si nos pide mayor medida, pues tiraremos. Que nos pide menos medida, pues empujaremos. Esto es muy sencillo de entender. Si nosotros tenemos un rectángulo en el cual todos los ángulos nos miden 90 grados, si nosotros deformamos este rectángulo, vamos a ver que estos grados varían. Este va a tener menos de 90 grados y este más de 90 grados, por lo que estas medidas van a ser distintas. Estas medidas, la hipotenusa del triángulo que nos queda a cada lado. Esta va a ser mayor y esta menor, por lo que entonces no va a tener 90 grados. Lo que tenemos que hacer es jugar con las esquinas, empujando, tirando, para conseguir que nos queden las dos medidas iguales y por lo cual tendrán todas 90 grados. Ya que lo tenemos bien a escuadra, pues ahora lo que tenemos que hacer es atornillar la trasera. La trasera vamos a atornillar pues al canto del mueble. Tornillos aquí estoy poniendo demasiado. Al ser la trasera de 1 centímetro, pues con menos tornillos también vale. No es como si fuéramos a poner una de 4 milímetros que se abomba más. Después de esta trasera pondremos la otra y haremos lo mismo, atornillada. Ya les digo, no hace falta poner tanto tornillo. Le damos la vuelta, ya tenemos nuestro mueble de abajo terminado. Ahora vamos a seguir con el mueble de arriba. Como siempre, pues yo empiezo por el zócalo o la cornisa. Eso ya depende de cada uno. Yo tengo esta manía, pero vamos, después de la cornisa pondremos un costado, lo atornillaremos, la otra base, también a menos fondo, que coincida con el fondo del mueble de abajo, y después el otro costado, también lo atornillamos, y así continuamente todo igual. Ahora vamos a ver esta parte de aquí. Aquí tenemos la trasera que antes habíamos cortado con un corte especial y es la que vamos a atornillar. La ponemos en su sitio y la atornillamos. También es igual, no hace falta poner tantos tornillos, cada uno los que crea necesario. Y ahora ya vamos a empezar a ver estas tablas que no sabíamos para qué era. Pues mira, ya nos empieza a hacer una forma del mueble. Vamos a hacer un cajoncito dentro del otro cajón y lo mismo, la atornillamos. Y la trasera, después pondremos el mueble a escuadra, como siempre. Como hemos hecho con el de abajo, pues igual, el mueble tendríamos que haberlo puesto a escuadra. Y atornillamos la otra trasera, de la misma forma, los tornillos que creamos necesarios. Y de esta forma, ahora vamos a atornillarlo por la parte de dentro, para que quede a ese cajoncito también atornillado. Ya tenemos nuestro mueble terminado, con la forma necesaria para salvar la viga y la columna por la parte de atrás y por dentro que nos va a quedar perfectamente armado. Como ya tenemos los dos módulos montados, pues ahora vamos a preparar el hueco para colocarlos en su sitio. Vamos a poner los listones que os comenté para luego tener un espacio donde poner la moldura y rematar el mueble, y estos los vamos a atornillar directamente a la pared. Pondremos un taco y haremos un taladro, lógicamente. Luego meteremos el módulo bajo a su sitio y este también lo atornillaremos pues a los listones que hemos puesto y también al otro lado. Ahora vamos a poner las cajoneras. Las cajoneras vamos a poner la de menos fondo al lado izquierdo donde tenemos la viga y la otra con más fondo al lado derecho. La vamos a poner pegadas a los costados y vamos a dejar un hueco en el medio. Este hueco lo vamos a rematar con esa pieza que os ya comenté anteriormente. Esta pieza la ponemos y no ponemos los dos cajones juntos porque al ser puertas correderas siempre va a montar una sobre la otra para que no quede nunca un espacio abierto. Y entonces necesitamos el espacio este para que el cajón abra perfectamente y no choque contra la puerta. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Lo atornillamos las cajoneras a los costados y luego esta tabla la atornillamos también desde el costado de la cajonera. Para tapar estos huecos que nos quedan, vamos a poner una balda. Esta balda la ponemos a la medida exacta que nos quede perfectamente tapando todos los huecos y la atornillamos desde el interior de la cajonera. Para continuar, pondremos lo que son las baldas que vamos a poner aquí. Esto es un armario, que cada uno lo hace como quiere. Yo os pongo este ejemplo. Lo importante de este armario es saber cómo ponerlo en el hueco y cómo salvar estas vigas.
Esto, lo del interior ya cada uno lo viste como a él le guste, pero nosotros vamos a poner estas baldas para el ejemplo. Pues esta balda la atornillaríamos desde dentro del mueble también, desde arriba y abajo, y después pondríamos ya las baldas. Estas baldas las pondríamos con metopas, cada uno la que use. A continuación, ponemos la barra para colgar la ropa, pero ya os comento que esto cada uno viste el armario por dentro como quiere. Lo que se lleva ahora también mucho es, en vez de tanta cajonera, es poner pantaloneros. A mí los pantaloneros no me gustan. Los pantaloneros yo los cuelgo normalmente en la misma percha. Donde cuelgo la chaqueta, pues cuelgo el pantalón también. Para eso viene la percha con una barra horizontal. Pero bueno, ya el gusto de cada uno. Ahora que tenemos esto hecho, pues ya ponemos otra vez los cajones que habíamos sacado anteriormente para poder atornillar. Y ahora vamos a poner la parte de arriba. También la tenemos hecha y la acoplamos en su sitio. Igual, la atornillaríamos también a los listones y aquí a la pared. Este mueble no se va a caer nunca. Este mueble, como tiene la misma altura que el techo, es imposible que se vuelque para arriba, porque ya está pegada contra arriba y es imposible que caiga. También la atornillaremos para hacerlo todo un bloque y que nos quede el mueble terminado. Tenemos el mueble terminado ya acoplado en su sitio. Esto sería ya el armario, nuestro armario perfectamente metido en su sitio. Ahora, pues, ¿qué nos queda? Rematarlo ya con las puertas y con las molduras. Como os dije, las puertas yo las encargo. Yo les di la medida del hueco y ya me vienen las puertas preparadas a la medida exacta. Pues lo que tendría que hacer sería atornillar las guías correderas abajo y atornillarlas arriba. Estas guías, pues es que hay mucho tipo de correderas y cada uno pone la que quiera, pero vamos, es igual, hay que poner la guía arriba y la guía abajo. Una vez puesta la guía, pues vamos a meter la puerta. Metemos primero la puerta interior, después meteremos la puerta que va exterior. Y ya está, nuestro mueble terminado con las puertas. Para rematarlo como buenos profesionales, pues vamos a poner unas molduras. Hay mucho tipo de molduras. Hay rizadas que hacen una forma, las hay rectas con un pequeño redondel, hay de varios tipos. La más sencilla sería pues poner la recta. La recta se pone una sobre otra y ya estaría puesta la moldura. Si pusiéramos una rizada, pues tendríamos que hacer un corte inglete. Esto a lo mejor nos causa un poquito más de trastorno, pero bueno, sería lo mismo, se corta inglete y ya está. Yo tengo un pequeño truco, que sería el mismo tablero, pondría un lado de 16 y otro lado de 10, y quedaría de esta forma. Quedaría bastante bonito porque quedaría una metida sobre la otra y queda bastante bien. Vemos que la terminación de esta forma pues es bastante curiosa y muy bonita. La forma de actuar sería cortar las molduras a la medida y colocarlas ya en su sitio. Estas molduras pues las pegaríamos con cualquier sellante o las clavaríamos con unos clavitos bastante finos para que no se vea la cabeza. Y si acaso se ve la cabeza, pues después lo taparíamos, porque es el frente que es lo que tiene que quedar perfecto. Y así ya tenemos nuestro armario terminado y acoplado perfectamente en el hueco que teníamos. Ya sé que ha sido un vídeo un poco largo, pero espero que os haya gustado y os haya aclarado bastantes dudas. Y como siempre, si tenéis cualquier problema, no tenéis que hacer más que comunicármelo. Nos vemos en el siguiente trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima.